Crecimiento económico en el Perú en los últimos 50 años. Introducción. El trabajo que se presentará a continuación está relacionado al crecimiento económico, enfocándonos en la zona geográfica de nuestro país, Perú, y en el periodo de los últimos 50 años por sectores económicos. Comenzaremos el mencionado trabajo dando algunos conceptos previos y básicos que nos orientará en la comprensión de la investigación realizada. Crecimiento económico es sinónimo de incremento en la producción de bienes y servicios, pero para que sea tal debe ser duradero, sostenido a lo largo del tiempo que alcance a los diferentes niveles económicos del país. Agricultura, energía, industria, construcción, comercio, etc. Sus indicadores son PBI, renta per cápita, ingreso nacional. PBI es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado, trimestral, semestral, anual. El PBI es un indicador que ayuda a medir el crecimiento de la producción de empresas de cada país dentro de su territorio. Renta per cápita es la relación que existe entre el PBI y la cantidad de habitantes dentro de un territorio. Se calcula dividiendo el PBI entre el número de habitantes. Ingreso nacional es la suma, durante un año, de todos los ingresos individuales de los nacionales de un país. Para calcular el ingreso nacional, se tienen en cuenta, únicamente, los ingresos de los nacionales del país, sin importar que estos obtengan su ingreso dentro o fuera de las fronteras del país. Por lo tanto, no se tienen en cuenta los ingresos de los extranjeros en el país. Año 1960 menos 1970. Análisis. Durante el año de 1960 el Perú experimentó un apreciable progreso económico-financiero, habiendo superado la mayoría de las dificultades internas y externas que caracterizaron el periodo 1957 a 1959. Memorias BCRP, 1960. Sector producción. La producción de algodón continuó mostrando por tercer año consecutiva la tendencia de aumento iniciada en el año 1958, superando en 10% al año 1959. La producción de azúcar fue tan favorable como la de algodón, habiendo alcanzado en 1960 una cifra total de 806.000 t. Papel decisiva en este aumento ha tenido el desarrollo de las exportaciones a los Estados Unidos. La producción de café continuó aumentando en 1960. Las favorables condiciones naturales que existen en nuestra ceja de selva para el cultivo de este grano, así como la producción de las nuevas plantaciones efectuadas en los años 1954 a 1956 dio lugar a una cosecha récord. Sector pesquero. La industria pesquera continuó desenvolviéndose en 1960 dentro del clima de inseguridad creado por la aguda baja de precios iniciada a mediados de 1959, a raíz del fuerte desequilibrio producido por el aumento de la oferta mundial de harina de pescado. Sin embargo, es de esperar que el Acuerdo de París, firmado por los principales países productores, que otorga al Perú una cuota de exportación de 600.000 t para 1961. Sector minero. Durante 1960, la minería nacional, no obstante la paralización de los trabajos en las minas carboníferas de la Santa y el bajo nivel de cotizaciones del cobre, zinc, plomo, se ha visto estimulada por dos acontecimientos de gran importancia. En primer lugar, el enorme aumento mostrado en la producción y explotación de cobre y hierro. En segundo término, la construcción por parte de la Marcona Manning de una planta para el beneficio de mineral de hierro. La producción y exportación de petróleo y sus derivados aumentó con respecto al año 1959, habiendo continuado de forma intensiva las exploraciones en la región de la selva. Sector manufacturero. El aumento de la capacidad de producción junto con la mayor demanda originada por los altos ingresos provenientes de las exportaciones y el incremento de las inversiones privadas, ha permitido a la industria manufacturera recuperarse en parte de disminución producida en 1957 a 1959, y aumentar las inversiones en nuevas empresas. 2.2. Decenio 1961 a 1970. En el periodo 1961 a 1970, la economía peruana creció a un ritmo anual de 5,3%, observándose tasas diferenciadas del Producto Bruto Interno. En el quinquenio 1961 a 1965 creció en 6,8% promedio anual y en el quinquenio 1966 a 1970 lo hizo a una tasa de 3,8% anual. En este decenio se dieron incentivos sobre la tributación y la inversión. Entra en vigencia la Ley de Promoción Industrial, aprobada en 1959,
que generó un importante incremento de la inversión privada extranjera entre 1960 y 1966, acelerando la tasa de crecimiento de la industria. Durante 1954 a 1967, en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, las tasas de protección efectiva de las industrias sustitutivas de importaciones aumentaron notoriamente. Estos incrementos compensaron el efecto negativo de la sobrevaluación monetaria, haciendo rentables las inversiones industriales. Es así que entre 1960 a 1967 el PBI y la producción manufacturera crecieron a tasas promedio anuales de 6.9% y 7.8% respectivamente. Perú, oferta y demanda 1961-1970. Valores a precios constantes de 2007. Tasa de crecimiento promedio anual. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Quinquenio 1961 a 1965. En los primeros años de este quinquenio, se registraron significativos crecimientos de la economía. El PBI creció en 7,3% en el año 1961 y 10,0% en el año 1962, para luego mantenerse a una tasa media de 5,5% en el resto del periodo. En este lustro la inversión creció en 7,3% promedio anual, registrando tasas de crecimiento de dos dígitos, 1961, 12,3%, 1962, 11,5% y 1965, 13,8%, como resultado de los incentivos a la inversión. El consumo privado creció a un ritmo de 7,7% por año y se aceleró el consumo del gobierno, 9,1%, a costa de endeudamiento externo. Las exportaciones crecieron en 6,4% promedio anual, debido a las mayores ventas de harina de pescado, en tanto que la producción de las empresas mineras intensivas en capital, Marcona y Southern Peru Copper Corporation, sostuvieron la importante participación de los productos mineros en el total de exportaciones. Por otra parte, las importaciones se incrementaron en 13,6% promedio anual, reflejando la mayor participación de insumos y bienes de capital para la industria. La actividad económica que más creció en el quinquenio fue la pesca, 15,1%, la manufactura también experimentó un significativo crecimiento, 7,0%, así como la construcción, 7,7%. La extracción de petróleo y minerales creció solo un 3,3% promedio anual, en tanto que los servicios gubernamentales aumentaron a una tasa de crecimiento de 8,1% anual. Perú, oferta y demanda global, 1961 a 1970. Tasa de crecimiento promedio anual, año base 2007 igual a 100. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Quinquenio 1966 a 1970. En este quinquenio, la economía registró un crecimiento promedio anual de 3,8%. En el año 1966 el PBI creció en 8,2%, impulsado por la mayor inversión que aumentó en 17,2%, crecimiento mayor al obtenido el año anterior, 13,8%. Las actividades económicas que más contribuyeron a este crecimiento fueron la extracción de petróleo y minerales, 9,8%, la manufactura, 7,7%, y la construcción, 8,9%. En tanto, las importaciones crecieron en 13,3%. Sin embargo, en el año 1967 las tendencias desfavorables de índole fiscal y un desequilibrio fundamental de balanza de pagos hicieron necesario un proceso de reajuste que se emprendió desde fines de ese año, a través de una devaluación de 42,2%, el aumento de las tarifas arancelarias y ciertas restricciones a la importación. Esto afectó el crecimiento de la inversión, que en el año 1967 disminuyó en 4,6% y en 1968 en 21,7%, lo que incidió en el menor ritmo de crecimiento del PBI, que solo creció en 0,2% el año 1968 y provocó la caída del Producto Bruto Interno por habitante en 2,6%. A partir de octubre de 1968, se empezaría a cambiar el contexto institucional en el cual se había desenvuelto la economía desde los años 50. En los años 1969 y 1970, con una economía estabilizada, el PBI creció 3,5% y 3,4% respectivamente. En este quinquenio la demanda interna, las exportaciones y las importaciones crecieron en 3,6%. 4,8% y 3,9% promedio anual, respectivamente, tasas menores a las registradas en el quinquenio anterior.
Las actividades que presentaron las mayores tasas de crecimiento promedio anual fueron pesca, 10,4%, extracción de petróleo y minerales, 4,6%, 1967 a 1970. Análisis. La economía nacional, que había mostrado notable expansión con estabilidad cambiaria en los años recorridos, se vio afectada por tendencias desfavorables de índole fiscal y por un desequilibrio en la balanza de pagos. Hechos que, aunados a las repercusiones de factores imponderables de desconfianza, determinaron una reducción de su desarrollo y la devaluación monetaria. Memorias, 1967. A partir de mes de septiembre, la economía del país ingresó a un proceso de reajuste, que ha de continuar en 1968, hasta que los nuevos niveles de equilibrio fiscal y la balanza de pagos hagan posible un desarrollo ordenado. La balanza de pagos, de acuerdo a cifras revisadas, se produjo una reducción de $31 millones en las reservas internacionales netas y de los bancos de fomento de 18 y $1.7 millones respectivamente. El valor de las exportaciones, que en 1966 llegó a $788.8 millones, disminuyó en 1967 $780 millones de pesos, incluida la exportación de oro, que fue de $26.3 millones y ajustes de por $4.7 millones de pesos. Ese descuento es el resultado de lo ocurrido principalmente con los productos de la pesca, algodón, café y los principales rubros de la minería, excepción hecha de la plata y el hierro, como se ve en el siguiente cuadro. Exportaciones. Año 1970-1980. Análisis. Actividad agropecuaria. En la estructura del PBI, la agricultura continúa decreciendo. Hacia 1970, este sector contribuía con el 14.2%. En 1975, 11.5%. En 1980, 9.9%. El deterioro de la actividad agropecuaria se debe a la desigual relación campo y ciudad, y en la última década la escalada de violencia condicionaron una tendencia masiva de despoblamiento rural, con características compulsivas en muchas áreas. Ello trae graves efectos sobre la economía campesina y la vida comunal. Memorias BCRP, 1970. Desde la década del 70 se iniciaron las exportaciones de productos agropecuarios no tradicionales, que se incrementaron a partir del año 2000 con la firma de los Tratados de Libre Comercio, TLC, los cuales han permitido que los productos peruanos tengan acceso a nuevos mercados como China, Tailandia, Corea, Japón, Canadá, Unión Europea, Singapur, países a los que se exporta productos como el café, algodón, espárragos, además de productos minerales como cobre, oro y plata. Quinquenio 1970 a 1975. La industria manufacturera tiene un ritmo de crecimiento igualmente decreciente, de 5.1% en el quinquenio 1970 a 75. La contracción de los últimos años se debe a la política recesiva y al incremento en el mercado interno de productos textiles, químicos, material de transporte, maquinaria eléctrica, electrodomésticos y papel, originado por el contrabando o la importación, lo que ha ocasionado el cierre o paralización de la industria. En cuanto al nivel de participación en la estructura del PBI, la industria manufacturera muestra también una tendencia decreciente, 25% en 1970 y 22% en 1992. La industria de la construcción mantiene su participación en alrededor de 6% en el periodo indicado. La actividad pesquera. En marzo de 1971, la Ley de Pesquería estableció el control estatal sobre la comercialización de las exportaciones pesqueras. Se expropiaron un conjunto de grandes empresas extranjeras que tenían una gran actividad en la economía. La International Telephone and Telegraph, ITT, en el año 1969, el Chase Manhattan Bank, en 1970. La Peruvian Corporation y la refinería petrolera de Conchán en 1972, la Cerro Corporation en 1974, y la Marcona Mining Company en 1975. A mediados de los años 70, 1974 y 1975, el Estado desempeñó el papel que anteriormente tenía el capital extranjero en la minería, el petróleo, la electricidad y los ferrocarriles. Además tomó a su cargo la mayor parte del sistema bancario, casi toda la comercialización de exportaciones y el sector pesquero en su totalidad. El Estado asumió el rol de inversionista principal en la economía. A partir de agosto de 1975, en la segunda etapa del gobierno militar, los aspectos fundamentales de las medidas anteriores fueron modificados para lograr una mayor participación del sector privado. Sin embargo, esta no pudo restablecerse.
Los años siguientes estuvieron marcados por programas de estabilización para corregir los desequilibrios fiscales y externos. Durante este quinquenio el PBI creció a una tasa de 5,6% promedio anual. Incidió en este resultado el impresionante aumento de la inversión que creció en 15,9%, principalmente por el crecimiento de las inversiones de las empresas públicas del sector energía y minas, como Petroperú, Minero Perú y Electro Perú, del sector transportes y comunicaciones, como la Corporación Peruana de Vapores y Entel Perú, y de otras empresas del Estado como Pesca Perú. Mientras declinaba la participación de la inversión del sector privado, el gobierno tuvo que tomar el rol de inversionista principal de la economía. El incremento de la inversión pública se financió con préstamos solicitados del extranjero por el sector estatal. La necesidad del gobierno coincidió con un extraordinario incremento en la disponibilidad de crédito de los bancos privados internacionales. Así, el aumento continuo de la inversión pública durante el periodo 1974 a 1976 fue enteramente financiado por préstamos del exterior. Durante este periodo creció el consumo del gobierno en 7,3% y el consumo privado en 5,4%. Las exportaciones decrecieron 1,4%, y las importaciones aumentaron 7,7%, por la mayor importación de insumos y de bienes de capital. El déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos pasó de 1,0% del PBI en el año 1971 a 11,6% en el año 1975, mientras que, durante todo este periodo se incrementó el endeudamiento público. En este quinquenio registraron un mayor dinamismo la manufactura, el comercio y la construcción que crecieron 5,1%, 8,2% y 10,2%, respectivamente. 1976 menos 1978. En este periodo se implementaron programas de estabilización para corregir los desequilibrios fiscales y externos. La crisis internacional de los años 1973 a 1974 provocó la caída de los precios de los productos peruanos de exportación en el año 1975, a la vez que significativos incrementos de los precios de importación entre 1975 y 1978, que se reflejó en la caída del índice de los términos de intercambio, existiendo la necesidad de recurrir al financiamiento internacional para cerrar la brecha externa. La tasa de crecimiento del PBI comenzó a declinar desde 1976 hasta hacerse negativa, 2,6%, en el año 1978. A la par que la tasa de inflación pasó de 24,0% en el año 1975 a 73,7% en el año 1978. Entre los años 1977 y 1978 se establecieron acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, FMI, que no pudieron cumplirse. Finalmente, en julio de 1978 hubo negociaciones exitosas para un acuerdo stand-by, con metas de corto plazo. Se cumplieron las metas de corto plazo gracias al aumento de los precios de las exportaciones que se incrementaron entre los años 1978 y 1980 en 207,2%. Lo que se reflejó en el favorable desarrollo de los índices de términos de intercambio, permitiendo que los créditos negociados en 1978 no fueran girados o fueran pagados antes de la fecha de su vencimiento. Contribuyeron con esta situación el bajo nivel de importaciones en los años 1978 y 1979 y el nivel de las tasas de interés real aún bajos en ese entonces. Así, el PBI tuvo un crecimiento promedio anual de 1,8% durante este quinquenio. Las exportaciones crecieron en 6,8%, mientras que las importaciones y el consumo privado declinaron en 1,1% y 0,7%. Por el lado de las actividades económicas, la extracción de petróleo y minerales registró un significativo incremento de 15,1%. Los servicios gubernamentales aumentaron en 4,1% y la pesca se reactivó, creciendo 3,9%. En cambio, registraron decrecimientos la agricultura, 0,5%, construcción, 1,3%, y comercio, menos 0,1%. En resumen, el deterioro de las exportaciones tuvo como origen factores negativos de carácter externo, tales como la inflación y recesión registrada a nivel internacional, así como de carácter interno tales como huelgas en el sector mineros y factores biológicos adversos en el sector pesquero y agropecuario. 1979. En cuanto a la inversión aumentó, aunque en menor medida, desde un 12,5% en 1978 a un 13,5% en 1979. Como resultado, por primera vez en la década de los 70,
El ahorro interno superó la inversión y el país redujo su endeudamiento externo mientras paralelamente obtuvo la reversión de la tendencia depresiva e incrementó el producto. Durante 1979 la actividad económica del país se recuperó en muchos aspectos, luego de un proceso recesivo en el que el Producto Bruto Interno se contrajo en los ejercicios anteriores. Se estima que el crecimiento del producto fue de 3.8% durante el año. Memorias BCRP, 1979. Exportaciones. Las exportaciones del sector minero, incluyendo el petróleo, generaron el 60.5% del total, habiéndose incrementado en $1.011.5 millones americanos en relación a 1978. Esto es resultado sobre todo del aumento significativo que se produjo en el valor de las exportaciones de cobre, plata y petróleo y derivados. Año 1980-1990. Análisis. Producción sectorial. Continuando la tendencia hacia la recuperación iniciada en el año 1979, luego de la etapa recesiva registrada en los años 1977 y 1978. La actividad económica mostró en 1980 un crecimiento real de 3.1%, medido en términos del Producto Bruto Interno. Memorias BCRP, 1990. Sector agropecuario. Tuvo una caída de 5.5% con respecto a los niveles de producción del año anterior. La escasa disponibilidad de agua fue el factor determinante de esta menor producción. Especialmente afectados fueron aquellos productos relativamente intensivos en el uso de este recurso, como el arroz, maíz, trigo, caña de azúcar, papa y sorgo. La producción de algodón, en cambio, aumentó tanto por menores volúmenes de agua en su producción, cuanto por la mayor demanda en el mercado internacional que estimuló sustitución de otros cultivos. Otros factores que incidieron en el bajo rendimiento del sector agropecuario incluyen la inconveniente política de precios, los tradicionales problemas de comercialización, la persistencia de elevados precios para los fertilizantes y otros insumos, y un volumen, crédito insuficiente, problemas que en menor o mayor medida vino enfrentando el sector desde hace algunos años. Durante el segundo semestre se aprobó la Ley de Promoción y Desarrollo Agrario para estimular al sector y lograr así el aumento de la producción y de la productividad. La ley establece un régimen de precios libres para los productos agrícolas y la fijación de precios de refugio, a fin de proporcionar un sistema que corrija los defectos de la inadecuada política de precios que ha regido en el sector. Contempla, asimismo, la regulación en la venta de productos importados con subsidio y la comercialización interna de productos agropecuarios por parte del gobierno, pero en competencia con el sector privado. Además de la dación de esta ley, cuyos resultados favorables se verán en el mediano plazo, se ha dotado al sector de mayores recursos financieros a través del Banco Agrario y de incentivos tributarios a la producción y comercialización. Igualmente, se destinó el 13% de la inversión pública a la ejecución de proyectos de irrigación, tales como Majes, Chirapiura, Tinajones y Jequetepeque. Sector pesquero. Se contrajo 2.8%. Esto se debió, fundamentalmente, a la continuada ausencia de anchoveta, por lo que se adoptaron urgentes medidas para la preservación de este recurso, ante el peligro de su extinción. Asimismo, se racionalizó la pesca de otras especies con fines industriales, motivando una disminución promedio aproximada de 40% en su captura. Sin embargo, esta caída fue atenuada por la mayor extracción de especies para con vino humano directo, que incidió en el mayor volumen de conservas producido, el cual se benefició, adicionalmente, de una mayor demanda tanto externa como interna. Sector minero, al igual que los otros sectores primarios, mostró un campamento recesivo explicado por una diversidad de factores, que incluyen la menor ley del mineral extraído por la gran minería, los conflictos laborales que implicaron un mayor número de horas hombre perdidas con respecto a 1979, los problemas de carácter técnico en el oleoducto, que incidieron en una menor producción de 11.000 barriles diarios de petróleo crudo. Como resultado de estos factores, la actividad minera descendió en 2.8% con respecto a los niveles del año anterior. Durante el segundo semestre del año, el gobierno publicó los lineamientos preliminares de la política minera y aprobó la Ley No. 23.231, que modifica las normas para la explotación y exploración de hidrocarburos. Esta ley autoriza a Petroperú a realizar contratos de operaciones de recuperación secundaria en la costa norte y, asimismo, faculta el otorgamiento de créditos tributarios a contratistas extranjeros, a fin de fomentar la inversión y reinversión en la exploración petrolífera. Todas estas medidas buscan evitar se presente una situación deficitaria en el abastecimiento de petróleo.
con los consecuentes efectos negativos que tal situación tendría sobre la balanza de pagos y el crecimiento económico. Año 85. En 1985 la producción nacional tuvo un incremento moderado de 1.6% respecto a la del año anterior. En el crecimiento observado, los sectores ligados a la extracción de recursos primarios tuvieron una mayor significación, mientras que el resto de la producción mantuvo casi el mismo nivel de 1984. La demanda interna prácticamente permaneció constante en relación a la del año previo, teniendo cierta recuperación en el segundo semestre y siendo cubierta en su mayor parte por producción doméstica, ya que las importaciones se redujeron significativamente. En cuanto a las exportaciones, su desarrollo estuvo caracterizado, por un lado, por la baja de los precios de las materias primas y el cierre de algunos mercados y, por otro lado, por el impulso a mecanismos de comercio compensado y los pagos en especie de la deuda externa, de forma tal de compensar los factores anteriores, con lo que se logró mantener un nivel similar al del año anterior. Producción sectorial. Sector pesquero. La actividad pesquera, en términos globales, se contrajo en un 6.7% respecto a 1984. En cuanto a la pesca para consumo humano, esta registró una reducción importante, viéndose afectada principalmente la extracción destinada a conservas y a congelado. La pesca para harina y aceite experimentó un crecimiento de solo 1% aproximadamente. La mayor extracción de anchoveta, más de 1 millón de toneladas, frente a las 23.000 obtenidas en 1984, suplió la disminución en la pesca de otras especies destinadas a la misma producción, particularmente de sardinas. La dificultad para encontrar esta última variedad provocó que la pesca de las empresas privadas realizada con dicho fin se redujera en 25%. Otro factor que repercutió negativamente en el desarrollo del sector en general fue la huelga de pescadores, que se inició en la última semana de marzo y se prolongó hasta el 11 de junio. Esta fue iniciada por los pescadores de la flota industrial de consumo humano y posteriormente secundada por los pescadores artesanales, y estuvo originada en reclamos por la diferencia en el precio, por tonelada de pescado desembarcado, pagado a los pescadores del sur y a los del norte, 1,0 y 8.5% sobre la cotización de la tonelada de harina de pescado en Hamburgo, respectivamente. Por otro lado, merece destacarse el mayor incentivo EPSEP, a partir de agosto de 1985, para su participación en la pesca para consumo humano, que se concretó a través de un crédito de Banco de la Nación para financiar la compra y restauración de embarcaciones. En cuanto a la pesca continental, que representa entre el 3 y 5% de la extracción para consumo humano directo, también disminuyó a consecuencia de condiciones climáticas adversas, bajo caudal de los ríos de la selva, durante el segundo y tercer trimestres. Sector minero. Durante 1985 la actividad minera superó en 5.9% el nivel de producción del año anterior, presentando una evolución favorable tanto la producción minero-metálica como la extracción de petróleo, que aumentaron en 6 y 2%, respectivamente. Los niveles de extracción de todos los minerales con participación significativa dentro del total de la producción fueron mayores, fundamentalmente como resultado de ampliaciones de capacidad y del clima laboral más estable que el del año anterior. En tal sentido, se observa que, tanto por las menores pérdidas por conflictos laborales en la gran minería, como por la entrada en operaciones de la mina y concentradora de Tintaya en abril de 1985, se incrementó el volumen de extracción de cobre. Asimismo, el volumen producido de zinc aumentó en 6%, favorecido por la mayor calma laboral observada, a diferencia de lo ocurrido en 1984 cuando las principales empresas productoras, Centromin, Raura, Milpo y Santander, sufrieron paralizaciones por causas laborales. Por otro lado, la ampliación de las operaciones de la compañía minera Atacocha S.A., que elevó en casi 20% su producto, influyó decisivamente en el mayor nivel de explotación de plomo. De forma similar, el incremento en la capacidad de producción de las empresas Buenaventura y Arcata, así como la mayor extracción de plomo y zinc, metales de los cuales se obtiene plata como subproducto, determinaron la mayor explotación de este último mineral, 8%. El volumen de hierro extraído creció en 20%, como respuesta a los aumentos registrados en la demanda tanto interna como externa. En el primer caso, estuvo originada en la reactivación de la actividad industrial metalmecánica, que posibilitó la reapertura del alto horno de Siderperú y, en el caso de la demanda externa, se explica por la mayor colocación de concentrados de hierro a Yugoslavia y Checoslovaquia en el marco del programa de pago de deuda externa en especie. La extracción de petróleo crudo creció en 2%,
en base al mayor esfuerzo productivo de Petroperú, que participó con un 36% del total extraído. Por el contrario, las empresas contratistas redujeron su producción, con la excepción de la Vaalco Petroleum Corp., fundamentalmente en el cuarto trimestre al producirse la rescisión de los contratos. En el caso de la Occidental Petroleum Corp., la producción promedio diaria bajó en 9.6 miles de barriles, entre el tercer y cuarto trimestres, a lo que también coadyuvó la demora en la importación de bombas electrocentrífugas. Sector agropecuario. El volumen de producción conjunta en el sector agropecuario se incrementó, durante 1985, en 2.9% con relación al nivel observado en el año anterior. Se registraron aumentos de producción en los dos subsectores componentes, en magnitudes equivalentes al 1.4% para el caso de la actividad agrícola y de 5.2% en el correspondiente a la producción pecuaria. La producción del subsector agrícola creció en 1.4%. La campaña productiva 1984 a 1985 se desarrolló bajo condiciones más bien adversas. Así, en el primer periodo, agosto-diciembre 1984, se registró baja descarga de los ríos, particularmente en el norte del país, mientras que en la Sierra Centro y Sur se presentaron lluvias irregulares primero y heladas y granizo en los meses de noviembre y diciembre. En el segundo periodo, enero-julio 1985, aun cuando se regularizaron las lluvias en la Sierra Centro y Sur, continuó la escasez de agua, por cuanto las precipitaciones pluviales fueron inferiores a las normales. Durante 1985 la inversión pública se mantuvo concentrada en los sectores de energía y minas, 48%, agropecuario, 13%, y transportes y comunicaciones, 13%. En el sector energía y minas, las inversiones más importantes fueron las realizadas por Electroperú, siendo los principales proyectos las centrales eléctricas de Restitución, que ya se encuentra operativa, Charcán y V, cuyas obras electromecánicas han sido prácticamente concluidas mientras que las civiles permanecieron detenidas desde hace más de un año, y el Sistema Eléctrico Regional del Cusco, donde la inversión fue dirigida principalmente a la ampliación de la central hidroeléctrica de Machu Picchu, trabajo que se encuentra prácticamente finalizado. En cuanto a los proyectos mineros, destacaron el de la mina y concentradora de Tintaya, a cargo de Tintaya S.A., que ya se encuentra en operación comercial desde abril de 1985. La expansión de la mina y concentradora de Casapalca y la interconexión eléctrica Centromin, Electroperú, ambas inversiones ejecutadas por Centromin. La ejecución de los proyectos de hidrocarburos está a cargo de Petroperú. Sus principales gastos fueron generados por la compra de equipos y materiales requeridos para mantener el nivel de producción, principalmente en el proyecto en ejecución Laguna y Zapotal, y llevar a cabo en la Selva Norte y Centro la prospección, evaluación y perforación exploratoria. En el sector agropecuario sobresalieron los proyectos de irrigación Chirapiura, Maje-Siguas, Jequetepeque-Saña y Tinajones, los que consideran en conjunto la incorporación a la frontera agrícola de 110.000 hectáreas y la mejora en el riego de otras 215.000 hectáreas. Asimismo, merece intencionales las obras de desarrollo agrícola y ganadero, a cargo de los denominados proyectos especiales de desarrollo. En el sector transportes y comunicaciones, la construcción de carreteras, caminos, y la conservación vial representaron el 74,21% respectivamente de los gastos de capital efectuados en el sector. Año 1989. En 1989 la producción nacional mostró una disminución de 12% respecto a la del año anterior, continuando con la tendencia observada desde fines de 1988. Este resultado se explica fundamentalmente por la fuerte contracción de los sectores manufactura y construcción, afectados directamente por la disminución de la demanda interna. La evolución de la actividad productiva en 1989 presentó dos periodos claramente diferenciados. En el primero, que corresponde al primer semestre, se registró una caída anualizada de 21%, mientras que en la segunda mitad del año la producción se contrajo ligeramente, observándose un crecimiento de 7% en términos desestacionalizados con respecto al primer semestre. En términos generales, los sectores primarios fueron los menos afectados, dado que los factores que influyen en su actividad no están vinculados con el poder de compra de la población. Sector agropecuario. Durante 1989, la producción agropecuaria disminuyó 4% en relación al año anterior. Dicha disminución se debió principalmente a la contracción de la producción del subsector pecuario, cerca de 15%, siendo amortiguada por el ligero crecimiento de 1% observado en la actividad agrícola.
La evolución del subsector agrícola se explica principalmente por la mayor producción de maíz amarillo duro, 22%, sorgo, 16%, algodón, 14%, y azúcar, 7%, debido al incremento del área sembrada y a las favorables condiciones climáticas. En el caso del CAF6, cuya producción creció 6%, destaca el incremento en la producción orientada al mercado externo. No obstante, este resultado, cabe señalar que durante 1989 el subsector afrontó una general escasez de fertilizantes, cuyo volumen de venta disminuyó 50%, afectando el rendimiento de diversos cultivos. Asimismo, durante la campaña agosto de 1988-julio de 1989, crédito real orientado al sector y la superficie aviada disminuyeron en 60 y 14%, respectivamente respecto a la campaña anterior. Por su parte, el subsector pecuario estuvo afectado por la menor demanda interna. La mayor contracción se registró en la producción de carne de ave, luego de haber experimentado un crecimiento promedio de 13% anual durante los 4 últimos años. Sector pesquero. La producción pesquera durante 1989 registró un crecimiento de 5% en relación a 1988. Cabe señalar, sin embargo, que durante el periodo bajo análisis se estableció prolongadas vedas de anchoveta y sardina en los meses de febrero-marzo, 38 días, y julio-septiembre, 47 días, y se realizó una huelga de pescadores que se prolongó durante 2 meses. La pesca destinada al consumo humano directo mostró un incremento de 12% debido principalmente a la mayor extracción en el rubro congelado. El crecimiento de 53% en este último rubro se explica principalmente por la participación de la flota soviética, la cual, a pesar de la oposición expresada por diversos sectores frente al convenio aprobado el 6 de diciembre de 1988, empezó a operar en el mes de febrero. La pesca consignada en el rubro fresco aumentó 8% como consecuencia de la mayor disponibilidad de las especies tradicionales destinadas a este rubro, así como por el mayor dinamismo de la flota artesanal cuya capacidad se ha visto incrementada con las operaciones de nuevas embarcaciones artesanales construidas y equipadas a través del Fondo de Reactivación del Sector Pesquero. Por su parte, la pesca para harina y aceite se incrementó 1% influyendo en este resultado la mayor extracción de anchoveta durante el primer semestre. En el segundo semestre, por el contrario, la industria se vio afectada por la huelga y vedas anteriormente mencionadas. Sector minero. En 1989 la producción minera aumentó 3% como resultado de la mayor actividad del subsector minero metálico, 13%, siendo parcialmente contrarrestada por la menor producción de petróleo, 8%. La evolución favorable en el subsector minero metálico se explica principalmente por los menores conflictos laborales en relación a 1988. Así, el número de horas hombre perdidas por conflictos laborales fue menor en 83% al registrado en 1988. A nivel de productos, todos registraron una mayor extracción en relación a 1988, aunque, respecto a años previos, se encuentran en niveles bastante deprimidos. Los mayores incrementos se registraron en la extracción de cobre, 15%, plomo, 20%, y zinc, 19%. Por su parte, la extracción de plata tuvo un incremento de 11%, a pesar de haberse registrado una disminución importante en las cotizaciones internacionales. Al respecto, cabe señalar que en el cuarto trimestre el Banco Central inició la compra de plata a un precio superior al de la cotización. La extracción de petróleo se contrajo en 8%. Casi todas las empresas productoras disminuyeron su extracción debido a que la falta de inversión en los últimos años ha originado un agotamiento de las reservas probadas. De otro lado, cabe mencionar la menor actividad de la empresa contratista occidental afectada por los problemas financieros de Petroperú que impidió que ésta amortizara su deuda oportunamente. Sector manufacturero. Durante 1989 la producción manufacturera disminuyó 19% respecto al año precedente. Dicho resultado se asocia a la contracción observada en las ramas agrupadas bajo la denominación resto de la industria, 28%. Evolución que fue parcialmente contrarrestada por la mayor actividad observada en las ramas procesadoras de recursos primarios, 12%. La evolución de las industrias procesadoras, cuyo nivel de actividad no se vincula directamente con la demanda interna, se explica fundamentalmente por la mayor disponibilidad de recursos asociada a la favorable evolución de los sectores primarios. Dentro de estas ramas, el mayor crecimiento se observó en la refinación de metales no ferrosos y en la transformación de otros productos pesqueros.
Asimismo, la producción de harina de pescado mostró un incremento moderado debido a la evolución observada en el primer semestre, en tanto que la producción de azúcar aumentó 6%. En este último caso, se registró cierto desabastecimiento explicado por los desfases entre la producción y las importaciones, por la especulación derivada de la política de control de precios y por la mayor exportación hacia el mercado de Estados Unidos. Las agrupaciones que conforman el llamado resto de la industria registraron una disminución de 28% debido a la fuerte contracción de la demanda interna. Entre las agrupaciones que experimentaron tasas de caída superiores al 30% se cuenta a las de papel, química diversa, plásticos, productos metálicos, maquinaria y aparatos eléctricos y material de transporte. En algunas de estas ramas, junto con la baja demanda interna, contribuyó la presencia de factores negativos específicos como, por ejemplo, insuficiente disponibilidad de trigo, productos de molinería, escasez de insumos importados, papel, y desfases en la importación de insumos, química diversa. Cabe señalar que a partir del segundo semestre se observó cierta recuperación en la capacidad adquisitiva debido a un ligero incremento observado en las remuneraciones entre junio y octubre. Esto explica que, durante el segundo semestre, la producción manufacturera se incrementara en casi 8% respecto al primer semestre del mismo año. Sector construcción. Durante 1989, el sector construcción registró una caída de 16% en relación al año anterior. Dicha contracción se explica por la menor demanda interna tanto del sector público como del sector privado. En el primer caso, fue determinante la menor capacidad de gasto del gobierno central y la situación deficitaria de las empresas públicas. Por ello, el gobierno seleccionó proyectos considerados como prioritarios tales como Chavmochic y el tren eléctrico y algunos proyectos de conclusión de obras. Esta evolución del conjunto de la inversión pública se reflejó en el monto de obras públicas licitadas cuya reducción fue considerable en relación al año anterior. Asimismo, la inversión privada estuvo afectada por la recesión de la economía y por falta de perspectivas favorables. Cabe mencionar que la evolución observada en el sector construcción afectó a las agrupaciones industriales de minerales no metálicos y vidrio cuyas caídas fueron de 32 y 42%, respectivamente. Año 1990-2000, análisis. Año 1990. En agosto de 1990, el gobierno inició la aplicación de un profundo programa económico dirigido a revertir la peor crisis de la historia moderna del Perú. Este programa ha estado basado en 3 ejes: un plan de estabilización, un programa de reformas estructurales y un conjunto de acciones orientadas a reinsertar la economía peruana en el sistema económico internacional. El plan de estabilización económica está dirigido a lograr tasas de inflación de nivel internacional, mediante la aplicación de una estricta disciplina monetaria y una política monetaria austera. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.